Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Maznola, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. En esta ocasión hablaremos acerca del libro Fundamentos de la Libertad de Hayek, específicamente del capítulo 14, 15 y 16, en donde trataremos el tema acerca del Estado de Derecho y cómo se da la decadencia del Estado de Derecho y por lo tanto del imperio de la ley. Bueno, en el capítulo 14, como título tiene las garantías de la libertad individual. Estas garantías de la libertad individual son las que se dan bajo el imperio de la ley, o sea, en el Estado de Derecho. Para que se den unas garantías pues, de la libertad individual, se deben cumplir unos requisitos y en este caso los veremos en dos categorías: el ejercicio de coacción, en donde el Estado allí nos debe prever o nos debe dar ciertas pautas para no ejercerlas sobre el individuo. En este caso sería asegurando el escenario privado, en tanto lo que nos indica es que el individuo pueda realizar acciones que estén bajo el marco de la ley general. Sin embargo, eh, está realizando sus acciones en el escenario privado o sea, sin pasar los límites que tienen esas leyes generales. Eh, en este pues, ejercicio de la coacción se puede dar en este caso o en este concepto de Estado de Derecho siempre y cuando se haya como transgredido una ley conocida. Por lo tanto, allí nos dice que la ley debe tener como un carácter predictivo, o sea, que establezca unas condiciones y que el individuo tenga como que a qué atenerse si realiza una acción, ya que está estipulado, y no aplicarse sobre un caso individual y viendo, pues, por decirlo así de alguna manera, la situación específica. Esto lo que hace es darle certeza a las personas o darle certeza pues como tal al Estado, eh, de esa incertidumbre que da como el accionar humano. También para que exista como unas garantías de la libertad individual se debe limitar los poderes. Limitar los poderes exigiendo que los jueces sean más independientes. En este caso, lo que se quiere llegar a hacer es que se llegue como a una justicia o a un concepto de justicia mediante pues la formación del juez y del sistema moral o la discusión y que se dé en el consejo pues que acompaña al juez, por decirlo así. Nos dice que hay o sea, que se da una discrecionalidad administrativa. Esta discrecionalidad administrativa es como la capacidad que tiene el juez para interpretar la ley, y lo que emana son nuevas tareas. Estas nuevas tareas son como identificar como en caso tal de que suceda algo que no haya pasado antes, por decirlo de alguna manera, el juez lo que puede hacer es como descubrir esa situación y apegarse pues a las leyes generales y por lo tanto construir un accionar sobre esta nueva acción que nunca se había visto, por decirlo de alguna forma. También nos dice que sin embargo, o sea, que sin embargo que se pone pues todas estas condiciones, se puede dar una delegación extendida. Esta delegación extendida lo que ocasiona es que finalmente como que el accionar de coacción se dé en el ámbito administrativo. Por lo tanto, allí se daría como unas ordenanzas específicas, pues donde pues no cabrían, la verdad, y sería como mero legalismo, por decirlo así. También nos dice que pues estas leyes generales deben tener como unos principios metalegales, que sería como de ideal común, y que todas las personas estén de acuerdo pues para que se dé como la legitimidad de las leyes. Si esto no sucede y como que el Estado no garantiza que se den esos principios metalegales, lo que ocasiona es que ya el Estado de Derecho pasaría a ser un estado de tiranía, en donde pues básicamente
creería que existe un sacrificio de los principios fundamentales de la libertad. En este caso, pues un ejemplo de ello son las expropiaciones. También nos dice que como que hay un método para garantizar que, digamos, se pueda, si se existe como una ocasión en la que se realiza este atropello contra la ley, se dé unas compensaciones para frenar esto, por decirlo así. También nos da como ya otro requisito que es la igualdad. Allí es como donde le encuentran la debilidad al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nos dice que una ley como que tiene la posibilidad de ser tan general como pues puede hacer, o sea, perfectamente general. Lo que hace es que se dé igualdad y generalidad, pero en realidad no se esté dando justicia. ¿Por qué? Porque se está viendo solo las características formales, la formalidad, no se está viendo la situación y se está actuando con verdadera justicia, que actuar con verdadera justicia sería como tener en cuenta las condiciones específicas. También nos dice que allí se da una clasificación, o sea, se tiene que dar una clasificación de los individuos en grupos obligatoriamente, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, al actuar con esta igualdad y generalidad, no se puede eh, ya que pues los grupos tienen diferentes condiciones. Entonces, ahora hablaremos acerca del capítulo 15, en donde tiene como título La política y el Estado de Derecho. Nos relaciona la política y la ley, ya que al hacer ley se hace política, ya que tiene este carácter predictivo y de planificación. Nos menciona que o sea, se debe dar la libertad de mercado. Sin embargo, la libertad de mercado se concebió sobre el supuesto de un imperio de la ley. Esto quiere decir que se toleran algunas actividades estatales y algún accionar coactivo. Dentro de las actividades estatales que se toleran son aquellas de requerimiento, que son como la protección hacia la violencia, hacia el fraude, la protección de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, se da la exclusión a que se pueda interferir sobre el control de precios y el control de cantidades, ya que este tipo de intervención lo que hace es afectar el funcionamiento del mercado y por lo tanto bajar como la productividad. También se dice que el accionar pues coactivo básicamente debe estar predeterminado por leyes permanentes. Esto quiere decir que existan unas sentencias específicas para un accionar específico. Luego nos habla acerca de cómo se debe limitar la esfera del Estado, pues básicamente el accionar, eh, en donde la intervención que él puede realizar o que se está bien vista que él realice dentro de esta concepción es que básicamente realice actividades de servicio orientadas hacia esos intereses generales, tanto como podría ser la higiene y la sanidad, y esto mediante las exacciones fiscales. Estas exacciones fiscales son el sistema tributario mediante pues, los impuestos y las tasas y lo demás que allí se encuentra inscrito. También nos dice que se da pues como un fenómeno que es la estatificación y pues esto ya afecta básicamente el mercado, ya que la estatificación es como la inyección de este dinero del Estado que se genera mediante las exacciones fiscales, generando así que las organizaciones públicas se puedan mantener como con vida, por decirlo así de alguna manera, y se genera el monopolio. Allí al generarse el monopolio, pues estos intereses generales no van a estar pues bien atendidos y se considera que una solución a esto es que el Estado como tal respalde el peso que generan los gastos al cumplir este tipo de funciones de interés general a organizaciones privadas y que gestionen la competitividad de estas
llamando este proceso como socialización de las empresas. También se da pues un fenómeno que es como la justicia distributiva. Es como la justicia distributiva desde este punto empieza como a afectar la concepción de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque aquí se quiere llegar a una justicia distributiva, sin embargo, hay una incapacidad como del libre mercado o del entendimiento del libre mercado cuando no se entiende que está bajo el supuesto del imperio de la ley, en donde tiene como una incapacidad para llegar a estas instituciones. ¿Por qué? Porque se debe dar una política. Esta política como sistema planificado, como les decía anteriormente, y como un mecanismo que regule el funcionamiento y el flujo de la renta. Allí se debe como que existe un conflicto entre entender la libertad de derecho y la libertad de hecho, y si verdaderamente el, el Estado de Derecho promueve la libertad. Ya luego hablaremos de la decadencia que se da de la ley, básicamente, que sería como esas grandes críticas que le hacen al Estado de Derecho, y básicamente no las dividen de dos tipos, que son las escuelas que se opusieron y los países que también como que minaron esta concepción de Estado de Derecho. Dentro de las escuelas está la teoría el, del poder jurídico protegido. Allí nos habla de cómo se quieren liberar de esa consecuencia lógica que se da cuando se aplica una ley fija, y esta es paralela a la escuela de libre arbitrio judicial, donde nos dice que pues el juez debe tomar un sentido moral y un sentido de justicia donde interprete la ley con esta discrecionalidad administrativa de manera correcta. También se da el historicismo, en donde nos plantea como la función de los jueces o la función del aparato pues, legislativo, descubrir las leyes a través de la historia y por lo tanto generar mecanismos o instituciones que respondan a estas. También nos habla del positivismo jurídico, que es como uno de los extremos de la ley, en donde ya se tiene que básicamente para todo pedir una autorización. Allí es donde ya como que se le da, pues se le confiere ese poder de ley a los ordenamientos administrativos, y donde se da esa confusión entre qué verdaderamente es una ley y entre qué es un ordenamiento administrativo, y cómo ellos básicamente nos hacen actuar respecto a sus intereses personales. También nos dice que debe existir como una formalidad, o sea, se genera una formalidad y una legalidad que solo es en el ámbito formal y no tiene como conexión con la realidad, por decirlo de alguna manera. También, pues en este sentido se crea una teoría pura del derecho, en donde nos dice el autor Kelsen, que es uno de los que se encuentran como en esta teoría pura del derecho, o que hace una crítica de esta, y nos dice que lo que hace es soltar la democracia para aferrarse al liberalismo, y por lo tanto en este tipo de teorías o en este tipo de pensamiento lo que hace es que se le da paso a una voluntad fascista, como nos indica el ejemplo pues de la Segunda Guerra Mundial y el tema de Hitler en este caso. En cuanto a los países, nos habla pues de Alemania, que es donde básicamente se origina como este pensamiento que básicamente minó el referente teórico del Estado de Derecho. Nos dice que en 1890 uno pues de los autores socialistas incluso reconoce que la mayor injusticia que puede pues generar un Estado es tratar con igualdad a quienes no son iguales. También nos habla de Gran Bretaña, y allí de los
jueces socialistas en donde lo que buscan es reconocer cómo ya en la actualidad o en esa coyuntura que existía en ese tiempo no se estaba de acuerdo con el Estado de Derecho. Y lo que se hace es crear una amplia literatura en donde diferentes autores como opinan y se crean textos que básicamente nos manifiestan cómo no están de acuerdo con este tipo de Estado. Entre los más importantes está Sir Igor, quien básicamente hace un ataque a lo que es el positivismo. Robson, quien nos habla acerca de cómo la separación de poderes no sirve si se da esta delegación extendida, ¿no? Y en un ensayo pues que se genera en este tipo en estas escuelas de los abogados, nos dice que básicamente el imperio legal sería aquello que una asamblea parlamentaria decidiera, entonces básicamente no sería una ley o que se les trae como de estos principios metalegales. También nos habla acerca de Rusia y básicamente del Estado soviético o de la Unión Soviética, en donde se da una teoría jurídica rusa que nos habla acerca de que el presidente del Tribunal Superior Soviético eh, dice que pues el comunismo básicamente no es como la victoria de la ley socialista, sino la victoria del socialismo sobre la ley. Entonces como que ya no hay un respeto por la ley de este modo. También ella nos pasa a hablar acerca de Norteamérica y en Norteamérica nos dice que básicamente ellos estuvieron influenciados por o fueron el único país que estuvo influenciado por una nueva ideología europea, en donde se definía como el movimiento progresista que estaba como en pro de la administración pública. Allí existía como conservadores y los demócratas y quienes apoyaban pues este tipo de movimiento pues para generar en pro de la administración eran los conservadores y quienes no pues eran los demócratas o los liberales por dividirlos así fácilmente. Entonces nos dice que los socialistas europeos al principio estaban como de acuerdo con los conservadores, que los conservadores eran quienes estaban como en contra de ese tipo de movimiento progresista. En cambio, los liberales eran quienes llevaban como ya ese tipo de Estado de Derecho hacia un comunismo. Entonces, nos dice que los socialistas europeos al principio apoyaron a los conservadores, pero luego se dieron de cuenta que estaban como con más, o sea, más cerca a sus principios los liberales y pasaron a apoyarlos a ellos. Se dio la creación pues de un comité donde eh, se, se informa como las causas o las desventajas que conlleva este régimen totalitario o la ley de subordinación. Por lo tanto, estas serían como las principales causas de las que llevó a la decadencia del Estado de Derecho y muchas gracias por su atención.